Sí, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí hoy. Me presento, soy Mercedes Blázquez, la directora adjunta de la Cámara de Comercio de Brasil España, una entidad fundada en 1924 que cuenta en la actualidad con cerca de 300 empresas asociadas, españolas, brasileñas, que representan el eje de las relaciones comerciales bilaterales y más del 90% de la inversión española entre España y Brasil. Pues hoy vamos a tener el placer de recibir a unos excelentes ponentes que nos van a hablar sobre este evento sobre ciberseguridad, el nuevo sistema interno de información, canal ético y su relación con los aspectos de la ciberseguridad en la empresa pública y privada. Nos acompañan aquí hoy Mar de las Heras, que va a hablar sobre la actualidad de la ciberseguridad en las empresas y su relación con la ley de febrero del 2023. Doctora en Derecho Constitucional y directora de Operaciones de Procesia. Leticia de la Hoz, que nos hablará también sobre las novedades de esta ley, directora del Departamento Jurídico de IDBO Consultants. Y Emilio Salas, que nos dará ejemplos prácticos sobre esta legislación. Es Business Development Manager en IDBO Consultants. Os voy a hacer una pequeña presentación de estas personas que nos acompañan aquí hoy y luego ya les paso la palabra para que sean ellos los que nos cuenten. Emilio Salas, empiezo por Emilio. Desarrolla funciones de desarrollo y ampliación de oportunidades de negocio, partnerships y nuevas tecnologías para la consultora IDBO Consultants, que es socia de la Cámara. Desde el 2020 coordinas el desarrollo y la comercialización de los sistemas internos de información para organizaciones públicas y privadas. Y tienes una amplia experiencia en comercialización online, productos, servicios en el sector hotelero también y más tarde pues en el ámbito de la gastronomía y hostelería. Has implantado diversos modelos de negocio en estos sectores y eres responsable por el desarrollo de negocio y marketing estratégico. Leticia, licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, máster en Administración Concursal por la Universidad de Valencia, abogada Rotal por la Nunciatura Apostólica en España, miembro de la Comisión Independiente del Defensor del Pueblo para la elaboración de informes sobre denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos, y miembro del Initiative Justice, del European Response to Child Abuse Cases. Y Mar, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster oficial en Derecho y Tecnologías de la Información por la Universidad de Alcalá, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid y estás en marcha una investigación basada en la aplicación de las NNTT, que ya nos explicarás. Nuevas tecnologías, las siglas. Nuevas tecnologías de los derechos fundamentales como protección de datos, privacidad y derecho a la tutela judicial efectiva. Os paso la palabra. Este seminario webinar está siendo retransmitido también y después será divulgado en todas las redes sociales de la Cámara y de todos sus participantes y apoyadores, y os animo también a aquellos que nos estáis escuchando online a que hagáis vuestras preguntas y estamos a disposición para atenderlas después de las ponencias. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a la Casa de Brasil por acogernos en este día y tener la oportunidad de contar pues, una herramienta muy interesante que ahora podremos escudriñar entre los tres. Por mi parte voy a hablar de lo que es la parte que afecta más al ámbito de la ciberseguridad, y esto se justifica primeramente pues, porque la herramienta de la que os vamos a contar hoy muchas cosas se puede marcar perfectamente en este ámbito, y por otra parte porque ya sabemos que el mundo de la ciberseguridad ha pasado de ser una realidad, quizás técnica o muy técnica, ¿no? Desde hace algunos años, a convertirse pues, en un espectro muy importante dentro de lo que es las organizaciones, y cómo afecta también pues este ámbito a lo que es la alta dirección. Entonces, vamos a comenzar. Un segundo.
Bueno, lo primero de todo, queríamos empezar esta presentación haciendo un símil con cómo se organiza la ciberseguridad hoy día en cualquier organización, ¿no? Como decía, la seguridad hasta hace pues, muy poquito tiempo se entendía como todo aquello que estaba más relacionado con lo que era el código, la implantación de herramientas, el despliegue de aplicaciones, porque teníamos la concepción de que la ciberseguridad tenía que estar muy centrada en lo que es la reparación, ¿no?, del incidente de seguridad o lo que es la detección de la amenaza, pero casi más a todo lo pasado, ¿no?, porque no contábamos tampoco con herramientas suficientes como para adelantarnos a este momento. En poquito tiempo hemos visto, no solamente dentro del marco nacional, sino también mirando los ejemplos del ámbito internacional, en este sentido el mercado anglosajón es un punto de referencia. ¿Por qué? Pues porque la ciberseguridad no solamente se entiende desde un punto de vista técnico, o sea, no solamente podemos decir que sean las herramientas las que nos ayuden a parar las amenazas, los incidentes, los juegos que surgen en esta materia, sino que también es necesario hablar de un marco de gobierno. Entonces, ¿por qué es necesario hablar del marco de gobierno? Pues precisamente por ese cambio de cultura que tenemos que hacer, ya que la ciberseguridad no solamente implica dentro de la organización a los perfiles técnicos, a los perfiles administradores, a los CAUs, no. La ciberseguridad también implica a la capa más alta de la organización. ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando tenemos que abordar cuestiones relativas a securizar nuestra organización, tenemos que llevar a cabo inversiones muchas veces millonarias. Estas inversiones, aparte de constituir, por supuesto, un coste importante y una partida presupuestaria, también tenemos que ver el retorno de las mismas, ¿no? Entonces, estas decisiones se tienen que tomar siempre desde la capa más alta y a partir de ahí dibujar lo que tiene que ser, ¿no?, o debe ser la ciberseguridad para una organización. Entonces, la imagen que estáis viendo en la pantalla representa precisamente esto, ¿no? O sea, tenemos que tener un marco de gobierno que corresponde a la parte superior y de ese marco de gobierno se tiene que asentar en dos patas, una que es la que tiene que ver con el marco normativo de cumplimiento y otro que tiene que ver con la parte operacional. Ahí sí entran las herramientas, ¿no? La operación. Cómo, en qué me voy a gastar el dinero a un nivel tecnológico para securizar. Pero claro, todo eso tiene que ir acompañado de una norma. O sea, tenemos leyes, tenemos reales decretos, no solamente son legales en esencia o en estricto puro, ¿no?, que afecten al procedimiento administrativo o al procedimiento procesal, que también afectan al ámbito tecnológico y cada vez hay más normas reguladoras de aspectos tecnológicos que afectan o influyen en el día a día de las organizaciones, ya sean entidades públicas o entidades privadas. Como decía, el símil con la herramienta de esta imagen pues vendría a ser el plantearnos que la herramienta del canal de denuncias, el canal de informantes, también tiene esta doble componente, ¿no? Es una herramienta que se tiene que, por un lado, contemplar el cumplimiento con la parte normativa y, por otro lado, es una herramienta que está desarrollada desde el ámbito tecnológico, o sea que no deja de servir, en este caso, a poder mejorar nuestro ecosistema de la ciberseguridad dentro de una organización. Entrando un poco en lo que es la idea del gobierno, como decía, es entender un cambio cultural que afortunadamente se está haciendo cada vez más plausible. Hay organismos como el Centro Criptológico Nacional que están impulsando toda esta estrategia, ¿no?, de lo que es la ciberseguridad nacional y que están precisamente arrancando este planteamiento. Ya que son ellos los impulsores, ¿no?, de promover un poco lo que es esta idea. Y aquí lo que tenemos es qué es la ciberseguridad o qué es el gobierno de la ciberseguridad cuando tenemos que plantearlo a la alta dirección. Bueno, pues sobre todo es importante saber que aquí hay un compromiso de inversión, un compromiso de implantación de medidas, un compromiso de organización de comités, un compromiso por alcanzar unos objetivos por parte de la organización que tienen que ser rentables, más allá de lo que es la ciberseguridad, pero que la ciberseguridad nos va a ayudar a ello. También hay una necesidad en este sentido de establecer normas, protocolos, procedimientos que también nos van a ayudar a mejorar
nuestros estándares internos de la organización y a darnos más seriedad y madurez, ¿no?, como organismo. Entonces, todas estas cuestiones son las que hoy por hoy nos tenemos que plantear a la hora de abordar la ciberseguridad como institución y valorar qué herramientas tenemos que hacer acopio de ellas para poder, digamos, darle sentido a nuestro ecosistema tecnológico, ¿no? Bueno, pues tendré que seguir de cabeza. ¿Puedes pasar? Sí, bueno, últimamente me pasa a menudo, o sea que... Bueno, pues mientras se recupera la presentación, como decía, situados en el plano de esta visión organizativa o de esta capa más alta, tenemos que ver cómo vamos descendiendo, ¿no? O sea, al final, cuando hablamos de la gobernanza, podemos hablar del marco de gobierno de la seguridad, el marco de gobierno tecnológico, el marco de gobierno de la organización. O sea, hoy por hoy la palabra gobierno es una cuestión que oímos por todos lados, a todas horas. Todos sabemos por la quizá cuestión más de sentido común que un gobierno siempre viene a instaurar medidas y procedimientos que nos van a ayudar a organizar mejor el funcionamiento de la organización. Cuando lo tenemos que trasladar al ámbito de la ciberseguridad estaríamos exactamente en la misma situación, ¿no? O sea, ¿qué tengo que definir yo como organización para aterrizar ese gobierno, ¿no? Para que ese gobierno tenga sentido y a la organización le reporte valor en positivo sin, digamos, descender a comités que no tengan luego ningún sentido o que en realidad no tengan una vida útil para lo que va a ser el procedimiento, ¿no? O el procedimiento de, en este caso, implantar nuestra ciberseguridad. Bueno, pues uno de los aspectos más importantes cuando hablamos del marco de gobierno, el gobierno de la seguridad, es tener en cuenta una serie de pilares necesarios, ¿no? Una de ellas es el establecimiento del comité, el comité de seguridad. Este comité de seguridad se tiene que integrar por una figura clave en todo el proceso de securizar a la organización de una manera correcta y es contar con la figura del CISO, el responsable de seguridad de la organización. El CISO tiene un papel fundamental hoy por hoy. Es una figura, de hecho, que me atrevería a decir no está lo suficientemente reconocida, no se la ha impulsado lo suficiente desde el mundo académico, porque normalmente digamos que es una figura que la organización se encuentra por una necesidad obvia y creciente, pero muchas veces el CISO se tiene que hacer a sí mismo. Se tiene que construir en base a los conocimientos tecnológicos que tiene, pero también se tiene que formar mucho, porque como decía al principio, no solamente tenemos que saber hablar de TI, no solo tenemos que saber hablar de tecnología, de herramientas, de cuestiones que tienen que ver con el código, aspectos que quizás no puedan ser más llamativos, ¿no? Como es todo el tema del hacker. No, también tiene que saber del plano normativo, también tiene que conocer qué sistema legal aplica a la organización desde un punto de vista de ciberseguridad, desde un punto de vista tecnológico, porque en base a eso va a tener que construir luego su discurso y ese discurso es el que va a tener que plantear a las altas capas de la organización, así como a las capas que están por debajo, haciendo como bueno, un papel bisagra para que ambos estamentos se entiendan y se puedan traducir las directrices que vienen desde arriba hacia abajo y se pueda también ver de una manera satisfactoria el trabajo que se hace desde abajo hacia arriba, ¿no? La figura del CISO en este sentido tiene un papel fundamental, es el orquestador para la organización y en este comité de la seguridad que contamos, que estamos hablando, pues es el que tiene, digamos, el peso más relevante. Pero claro, además del responsable de seguridad, también tenemos otra serie de responsables. Tenemos el responsable de la información, el responsable del sistema, el responsable del servicio y también tenemos al delegado de protección de datos, porque claro, hoy por hoy cuando hablamos de la ciberseguridad ya no podemos disociar el papel de los datos
el papel de la información dentro de nuestros sistemas, de la organización, de lo que es el mundo tecnológico. Hasta hace unos años las normas reguladoras de la protección de datos caminaban por un camino, iban por una senda que tenía que ver más con aspectos jurídicos. Hoy por hoy, y a raíz de la aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos y luego el cómo se ha trasladado, ¿no?, al cuerpo normativo nacional, la protección de datos ocupa un papel fundamental hoy por hoy para las organizaciones, ya estemos en el sector público o el sector privado. Y bueno, ya sabemos que muchas organizaciones públicas también están dentro de lo que llamamos infraestructuras críticas, precisamente por esto, ¿no?, por la criticidad de la información, la criticidad del dato. Por lo tanto, todos estos actores son necesarios para que nuestro comité de seguridad tenga un sentido y para que la organización tenga, digamos, un discurso coherente a la hora de decir y actuar y hacer en términos de securización, en términos de ciberseguridad. En relación con la figura del CISO, bueno, pues como decía, el camino está siendo lento, hace falta todavía mucho empuje, hace falta reconocer esta figura, acreditar a esta figura por la importancia que comentamos que tiene, pero entre sus labores, bueno, pues la quizás más importante dentro de la organización es el establecer lo que es la norma marco, la norma madre, que es la política de seguridad. Este documento normalmente se mete hasta la cocina de la organización, en el sentido que lo que hace es definir y estipular los roles, estos roles que comentaba anteriormente dentro de la organización. ¿Para qué? Pues para que todo el mundo pueda asumir una serie de responsabilidades. No vale con decir, bueno, ha sido un incidente de seguridad, estará en la caja negra, ¿no?, como hemos visto muchas veces en las noticias, estará en la caja negra del avión. Ya, pero ¿quién es el responsable? Aquí hay que buscar también un poco de coherencia y, bueno, disculpad que repita la palabra tan a menudo, pero es que creo que la ciberseguridad va de eso, de sentido común y mucha coherencia, porque hay que asumir que dentro de los roles que tenemos que tener dentro de la organización tiene que haber responsables. Tienen que haber responsables que se den cuenta de la importancia de su trabajo y que ayuden a la organización, entre otras cosas, a promover esta cultura de la ciberseguridad. Es necesario formación, es necesario concienciación, es necesario impulsar bajo esta política de seguridad que comentamos toda la normativa que desciende, normativa de segundo nivel, normativa de tercer nivel. La normativa nos va a ayudar a pensar mejor, nos va a ayudar a organizarnos mejor y nos va a ayudar en consecuencia a actuar mejor. Si no tenemos esta normativa, si no documentamos, probablemente haya una gran cantidad de usuarios que pueden ser personas que están dentro de nuestra organización o que se relacionan con nosotros, ya sean proveedores, clientes, terceros usuarios, el ciudadano, si estamos en el sector público, que se pierda muchas veces en cómo actuar interna y externamente. Por lo tanto, todas estas tareas que estamos comentando, cuya responsabilidad en definitiva ostenta el CISO, es necesario tenerlas muy en cuenta a la hora de hablar de la ciberseguridad dentro de la organización. Luego hay otro aspecto también necesario para la alta dirección, que es la necesidad de elaborar un diagnóstico de la seguridad. Este diagnóstico lo que nos va a dar es una foto de cómo nos encontramos, de cómo estamos. Dentro de esa foto vamos a ver, entre otras cosas, qué herramientas tenemos, si estamos utilizando los medios, las medidas adecuadas, si estamos reparando en implantar las medidas técnicas que necesitamos para segurizar, para proteger nuestros sistemas. Estos diagnósticos lo que hacen es elevarse a la alta dirección a través de estos comités de seguridad, bueno, pues para que esta capa sea consciente de, bueno, si estamos haciendo las inversiones adecuadas, si nos falta mucho, si tenemos que terminar de trazar una hoja de ruta bien definida en este campo y ver en este sentido, bueno, pues qué necesidades tenemos, ¿no?, y en qué grado de madurez estamos. Una de las normas que hoy por hoy es un marco de referencia en el ámbito nacional para la administración pública, si vamos al sector privado estaríamos hablando quizás más bien de la ISO 27001, la ISO 27002. En la administración pública tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, que por cierto también es de obligado cumplimiento para todas aquellas organizaciones que sean proveedoras del sector público. Por lo tanto, quiero decir, es una norma cada vez más común que tenemos que conocer en todos los sectores. Este marco regulatorio, hoy por hoy, y tras su última modificación de este Real Decreto, nos va a ayudar precisamente a definir
desde arriba hasta abajo todo este marco de gobierno. Es decir, nos va a ayudar a cumplir con la norma desde el punto de vista de lo que son las medidas de seguridad, nuestro plan de adecuación al esquema nacional de seguridad, nos va a ayudar en el recorrido hasta implantar lo que es o certificarnos en el esquema nacional de seguridad y también técnicamente nos va a ayudar pues, precisamente a través de estas medidas que debemos implementar a saber o a conducirnos en la necesidad de qué herramientas son necesarias para la organización de cara a hacer esa implementación técnica, ¿no? Esa implementación operacional que hablábamos al principio. En este sentido, a la hora de implementar esta capa del gobierno, pues, si lo hacemos por niveles, tendríamos que hablar pues, del Comité de Seguridad que comentaba hace un momento, como este órgano clave, para ayudarnos en el día a día del comité y que la ciberseguridad sea una realidad diaria y una cuestión semestral o anual. Están las oficinas técnicas, las cuales también van a desempeñar una labor muy importante de acompañamiento, de ayuda, de formación. Ahora veremos un poquito mejor qué es lo que hacen. Y luego tendríamos lo que es el foro de la seguridad, que es ese entorno en donde vamos a hacer coincidir no solamente las necesidades internas, sino también vamos a buscar necesidades externas, sinergias que nos ayuden a impulsar, ¿no? A buscar soluciones, herramientas, aplicaciones como de la que vamos a hablar hoy, para mejorar nuestro gobierno de la seguridad. Todo ello, como podéis ver en la imagen, se complementa a su vez, pues, si queremos llevar actuaciones que nos ayuden a velar por el cumplimiento, a vigilar, tendremos que estar hablando de oficinas que estén más orientadas a las auditorías técnicas. Si aparte de la capa normativa nos tenemos que comunicar con la parte operacional, estamos hablando del SOC, ¿vale? De lo que es el despliegue de un SOC. Y lo que es el foro de la ciberseguridad normalmente se puede impulsar desde áreas, desde las capas o dentro de la organización, sí, las áreas de conocimiento que tienen que ver más con los servicios TIC. En este sentido, aquí hemos desgranado un poco en una imagen, ¿no? Cómo aterrizaríamos pues, esa política de seguridad de la información que vamos a necesitar sí o sí para organizar o para darle una coherencia a la seguridad dentro de lo que es nuestra casa, el Comité de Seguridad de la Información y claro, todo ello siempre va dirigido a los sistemas, o sea, porque lo que vamos a proteger en este caso ya hace unos cuantos años ha dejado de ser el papel para pasar a ser los sistemas informáticos. En esta slide podemos ver un poco las funciones de lo que sería el Comité de Seguridad de la Información. Aquí no me voy a detener mucho, es un poco las actuaciones, actividades que he ido mencionando, ¿no? Que tienen que ver con ese impulso que hay que darle a la organización a la hora de velar por el cumplimiento, a la hora de saber elegir pues un poco en qué línea tecnológica nos tenemos que meter a nivel de herramientas a la hora de promover actuaciones tan importantes como son los análisis de riesgos, las categorizaciones de los sistemas de información, a la hora de definir ese marco de la privacidad, de la seguridad que tiene que acompañar también desde un punto de vista del dato, de la protección de datos. La Oficina de Seguridad, como comentaba, nos va a ayudar a que este comité pues, tenga una actividad recurrente, que su actividad luzca también, ¿no? De una manera eficiente. Para ello, pues, quizás una de las actividades más importantes de la oficina pues, sea la definición de un catálogo de servicios que nos vaya orientando tanto en el plano normativo como en el plano tecnológico. Esto es fundamental si queremos llevar o implantar un gobierno de la seguridad con sentido. En este campo, y entrando un poquito más en lo que es la aplicación de cara a la herramienta, a ver si podemos pasar. Porque como estamos diciendo, esta oficina técnica de gobierno de la seguridad lo que va a hacer también es conectarnos con otras instituciones cuando tengamos que, por ejemplo, notificar un incidente de ciberseguridad o cuando tengamos que hacer alguna comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, su papel es importante porque todo esto afecta precisamente al uso al ecosistema de las herramientas, ¿no? Que vamos a utilizar normalmente en la organización. Entonces, a continuación quería mostraros cómo impacta esto tanto en el Esquema Nacional de Seguridad como en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. A ver si podemos verlo.
no pasa, ¿no? Bueno, pues desde un punto de vista de lo que sería el Esquema Nacional de Seguridad, ya siento no poder mostrarlo porque sería quizás un poco más ilustrativo. Bueno, sabemos que el anexo 2 del Esquema Nacional de Seguridad recoge 72 medidas, sin embargo, cuando tenemos que hablar de la protección de la información, la protección del dato, que es en lo que me quiero parar ahora, un poco a colación de la herramienta que hoy es objeto de análisis, podemos hablar de esas 35 medidas esenciales que tienen que ver con los tres planos, ¿no? El marco organizativo, el marco operacional y el último marco que es el ejecutivo. Esas 35 medidas que luego tendréis disponible en la presentación, que está siendo difícil hoy mostrar, vais a ver que esas medidas, que son esas 35 medidas esenciales, son las que bueno, nos van a aplicar o vamos a tener que tener en cuenta a la hora de diseñar la seguridad de nuestras aplicaciones. Porque claro, aquí también hay una cuestión muy importante que es la seguridad por diseño y por defecto. Esto lo establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Hoy por hoy no podemos plantearnos construir aplicaciones que van a tratar información personal, que probablemente sean la mayoría de ellas, sin tener en cuenta estos parámetros. Cuando hablamos de la seguridad por diseño por defecto no hablamos de una entelequia, tenemos que hablar de cosas reales, tenemos que hablar de cosas palpables y factibles. Por lo tanto, no solamente nos vale la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales o el Reglamento Europeo de Protección de Datos, sino que aquí también es necesario hablar del Esquema Nacional de Seguridad. ¿Por qué? Porque nos va a dar ese componente tecnológico. Es decir, a la hora de construir mi sistema y tener en cuenta las medidas de seguridad que yo tengo que contemplar, es necesario irme a ese anexo 2 del Esquema Nacional de Seguridad, si estamos hablando del ámbito del sector público, para saber cómo implementar, cómo aterrizar esa seguridad dentro de la herramienta. Por otro lado, también tenemos, desde un punto de vista de lo que es la protección de datos en sí, también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de herramientas de esta naturaleza, la organización no tiene por qué tenerlas en sí, sino que puede ser un servicio externalizado, ¿no? Esto lo comentará Emilio luego en la última parte de esta exposición. Pues aquí hay que tener también muy presente los roles. Todo esto nos lo dice la norma, nos lo dice el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la Ley Orgánica, también nos lo dice el Esquema Nacional de Seguridad e incluso la ISO 27001, ¿no? Entonces, es por esto que esta parte de la exposición malograda en lo que se refiere a la presentación, espero que en el mensaje sí que me gustaría que quedara claro que cuando hablamos de herramientas de este tipo que las organizaciones tienen que implementar, esto no solamente atañe al Departamento de Recursos Humanos o al Departamento de Legal, sino que también atañe al Departamento Tecnológico y al Departamento de Ciberseguridad. Es decir, no podemos implementar herramientas de esta naturaleza sin saber si están certificadas en el Esquema Nacional de Seguridad, sin determinar claramente los roles a nivel de responsables, quién va a ser el responsable del servicio, quién va a ser el responsable de este sistema, ¿vale? Y sin tener en cuenta que son herramientas que hoy por hoy están obligadas a pasar un análisis de riesgos, una categorización de sistemas, es decir, no están al margen de este ámbito de la norma, sino que deben estar muy presentes. Por eso, bueno, pues esta pequeña introducción sobre lo que es el gobierno de la seguridad dentro de las organizaciones y el ecosistema de las herramientas como esta. Ahora le voy a pasar la palabra a Leticia, ella os va a hablar pero desde un punto de vista más normativo y bueno, pues, gracias. Muchas gracias, Mar, muy interesante tu presentación, nos hemos aprendido mucho y muchas gracias a la Cámara de Brasil por esta oportunidad que se nos ofrece. Bueno, dentro de este contexto de lo que es el cumplimiento normativo en general, del compliance, ¿no?, que está tan de moda, vamos a centrarnos hoy en la exposición en el sistema interno de información, en lo que son los canales de denuncias. Todo esto, bueno, ya sabemos que el cumplimiento normativo ha venido a España para quedarse y esto tuvo su origen en la famosa directiva de la Unión Europea denominada Whistleblower, ¿no?, que depende de cómo lo traduzcamos, pues ya denota cuál es nuestra posición ante toda esta normativa nueva, ¿no? Hay gente que la llama la directiva del chivato, del que se chiva de la empresa en el que está haciendo algo mal, o podemos llamarlo de las comunicaciones internas como la nueva ley. La directiva europea hemos tardado un poquito en transponerla, pero ya la tenemos con la ley de 2023 de 20 de febrero. Es una ley de ayer, como quien dice.
Esta ley regula la protección de las personas que informan sobre las infracciones normativas y la lucha contra la corrupción. Su título es muy significativo porque es lo que está buscando el legislador. Lo que estamos buscando es parar la corrupción y parar la comisión de los delitos. Entonces, desde el pensamiento del compliance, se ha considerado que si pones a un policía dentro de cada empresa, entendiendo eso por policía, el propio órgano de administración, el propio dueño de la empresa, se van a disminuir muchísimo la comisión de los delitos y, por supuesto, se van a disminuir las infracciones contra normas de la Unión. Como decimos, esta ley transpone la Directiva 23 de octubre de 2019 y la finalidad de la ley es muy clara, es proteger a las personas que informen, que comunican todos los ilícitos en un sentido amplio. En la directiva ya hablaba de normas de derecho de la Unión, pero como aquí está siempre de aplicación al artículo 31 bis del Código Penal en general, no solo sirve para comunicar infracciones constitutivas de delitos, sino también todo lo que se considere antijurídico. ¿Por qué? Porque lo que se permite, lo que se persigue es el fortalecimiento de la cultura de la información, en definitiva, la evitación de los delitos. ¿Cuál es el ámbito material de aplicación de la ley? En principio, proteger al informante, pero teniendo en cuenta que el derecho penal siempre va a estar ahí, con lo cual no es que por utilizar un sistema interno de comunicación en determinados momentos no haya, esto sustituya la vía penal, muchísimo menos. Habrá conductas que el órgano de administración o el responsable, en cuanto tenga conocimiento de ellas, estará obligado a poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, véanse todos los delitos en los que estén incluidos los menores, etc. Por eso es necesario la formación continua de las personas encargadas del sistema de información interno. En cuanto al ámbito personal de aplicación de esta ley, aplica todos los... Bueno, hemos puesto ahí en la presentación a quién aplica, pero en realidad quedaría más claro a quién no aplica, pues a casi nadie. Aplica a los empleados públicos, a los trabajadores por cuenta ajena, pero también a los autónomos, a los accionistas, a los socios, partícipes de las sociedades, las personas que trabajen bajo la dirección de contratistas, subcontratistas, proveedores. En general, es como cuando el artículo 31 bis habla de colaboradores, aplica a voluntarios, se establece, la ley aplica expresamente a los becarios, incluso aunque no tengan ningún tipo de remuneración. El sistema interno de información, que es así como se llama, ¿no? Todo esto de las comunicaciones de los ilícitos en la ley de 2023, en la ley 2, la característica fundamental es que es obligatorio para determinadas empresas. Y esto es pues la diferencia fundamental con casi todo el cumplimiento normativo, que podemos decir que es muy conveniente, es muy necesario, es imprescindible tenerlo, pero la ley aquí va mucho más allá y dice, no, ojo, es que ahora tener un sistema interno de información es obligatorio si usted, ahora vamos a centrarnos un poco más en qué empresas están obligados o qué organismos o entidades están obligadas a tenerlas. Y no vale tener un sistema interno de información de aquella manera, como los que llevamos años ya trabajando en esto del derecho, cuando al principio el buzón de denuncias pues para los trabajadores se ponían un buzón, una caja de cartón en las empresas con una cámara encima de la caja para que todos pudieran ver quién estaba poniendo la denuncia. No, eso ya no vale. Pero es que tampoco vale el correo electrónico, denuncias o canalético, @ y el nombre de la empresa.com.es, porque ahora este sistema interno de formación tiene muchísimas garantías, por eso le llama de protección del informante. Las fundamentales son estas que hemos puesto aquí en la presentación. La comunicación de infracciones se debe poder poner o por escrito o verbalmente o de las dos formas. Además hay una garantía de confidencialidad. Eso es la información del informante. Además, esta confidencialidad, el informante puede elegir poner la denuncia de forma anónima. Y de forma anónima, por escrito, verbalmente o de las dos formas. Tiene que haber una garantía de protección de datos de carácter personal, porque las leyes deben integrarse unas a otras y aquí es plenamente de aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos, cuyas multas y sanciones son conocidos por todo el mundo, entiendo ya. Además, el sistema interno de información debe tener
una característica de independencia respecto al ámbito de organización y dirección de la empresa, ya que si no carecería de sentido el sistema de información. Tiene que haber también como con carácter obligatorio una política, que la ley llama política de defensa del informante, la política reguladora del canal de denuncias que llamábamos antes, y un procedimiento claramente establecido que además debe tener publicidad para los trabajadores. De aquí, de una forma gráfica, hemos establecido qué organizaciones deben tenerlo implantado. Esto es con carácter obligatorio. Bien, pues todas las organizaciones del sector privado que tengan más de 50 trabajadores. Los sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Tenemos que decir que, por ejemplo, en esta normativa específica de prevención del blanqueo también se establece lo que antes se llamaba un canal de denuncias. Bien, no es que tengamos que tener un canal de denuncias por cada ley reguladora, sino lo que hace esta ley, como consecuencia de la aplicación de la directiva, es unificar todos los criterios de todos los canales de denuncias que deben establecer en las empresas, con lo cual, teniendo un único canal de denuncias, ahora deberíamos ser capaces de cumplir todas las exigencias que se hacen en las legislaciones específicas. La más clara es la de prevención del blanqueo de capitales, que ya desde hace años exigía un canal interno de comunicación de denuncias. También están obligadas todas las empresas que están obligadas a tener un plan de igualdad. Sabéis que en los planes de igualdad se ha establecido la obligatoriedad dependiendo del número de trabajadores. El objetivo es que todas las empresas al final lleguen a tener un plan de igualdad, pero una vez que tienes el plan de igualdad, que ya eres sujeto obligado, también tienes que tener el canal interno de comunicación. Todas las administraciones públicas, por supuesto las organizaciones que como consecuencia de su compliance quieran certificarse en la ISO 37001, 37301 y en la UNE 19601. Y luego, por supuesto, todas las organizaciones que quieran tener un sistema de compliance o de cumplimiento normativo en sentido amplio, no tiene ningún sentido que lo tengan y no cuenten con el canal de denuncias. Pero luego también hay un argumento que es muy atractivo para las empresas, y es que para poder participar en licitaciones y recibir fondos públicos, sobre todo los europeos, como no cuentes con el canal de denuncias, estás perdido porque vas a quedar fuera. También la ley establece que hay otras entidades obligadas, como por ejemplo las personas jurídicas con independencia del número de trabajadores y se dedican al sector de transporte y protección del medio ambiente. Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, los organismos y entidades públicas dependientes de la administración pública, las universidades, las corporaciones de derecho público, las fundaciones del sector público. Como veis, hay muy pocas organizaciones o entidades que queden fuera de la obligatoriedad de tener esto. Pues a título ejemplificativo, pues quedan fuera algunas entidades como los colegios profesionales de medicina, de la abogacía, todo lo relativo a la información clasificada, todo lo que queda fuera de esta ley expresamente tiene que ver con el deber de guardar secreto, que tiene sus propias normas y van por otro lado. En cuanto a los grupos de sociedades, esto es una pregunta que hacen muchas empresas: ¿cómo tengo yo que implantar un canal de denuncias? ¿Necesito uno para cada empresa? ¿Puedo tener uno para todos? Bien, el sistema interno de información, lo que establece la ley es que puede ser un único para todo el grupo. En este caso, en el caso de que se opte por tener un único canal de denuncia, un único sistema de información, la sociedad dominante de la holding debe aprobar una política general relativa al sistema interno de información que debe regir en todas las entidades que integran el grupo de empresas. Y el responsable del sistema puede ser uno para todo el grupo o bien uno para cada sociedad del grupo. Y ahora la pregunta práctica, ¿no? ¿Qué ocurre si no tengo el canal de denuncias? Bueno, pues la respuesta yo creo que es bastante, que anima, ¿no? Anima a tener canal de denuncias, porque hay sanciones previstas hasta de 1 millón de euros por las infracciones muy graves. Se establecen en la ley muy claramente cuáles son las infracciones muy graves. Y la primera de ellas que se establece es que es una infracción muy grave, de las multas a más antiguo nivel, cualquier actuación que limite o obstaculice la presentación de comunicaciones. Es decir, que si se impide comunicar las infracciones que uno ve dentro de su empresa o de su organización, eso ya simplemente se considera infracción muy grave. O, por ejemplo, las represalias, un principio repetido en la ley de arriba abajo es que no puede haber represalias para los informantes si se define con
con mucho detalle qué se considera una represalia. No solo es el despido, por supuesto, pero en la disminución del sueldo, no tener acceso a determinados ascensos, el cambio de puesto, bueno, se define en la ley con mucho detalle. También la vulneración del deber de secreto sobre cualquier aspecto relacionado con la información, o también cuando hubiera sido sancionado 2 veces anteriores por infracciones graves durante los 2 años anteriores, o comunicar o revelar públicamente información a sabiendas de su enfermedad, de su falsedad. También califica la ley las infracciones graves, que prácticamente son las mismas, pero cuando no se califican como muy graves, por descarte, y las infracciones leves, que son esas 3 que se establecen ahí, que son la remisión de información de forma incompleta, de forma deliberada por parte del responsable del sistema de la autoridad, el incumplimiento de la obligación de colaboración con la investigación de informaciones o cualquier incumplimiento de las obligaciones previstas que no esté calificada como grave o muy grave. Estas además conductas, ojo, porque se establece un plazo de prescripción bastante alto, llegando para las prescripciones de las infracciones a los 3 años. O sea que la falta de colaboración o no tener un sistema interno en condiciones puede tener consecuencias para la empresa durante 3 años después, si estamos hablando de infracciones muy graves. Las sanciones previstas, ¿cuáles son? Bueno, pues la fundamental son las multas. Y bueno, aquí vamos a ponerlo a título ejemplificativo, lo tenéis ahí, pero las sanciones por infracciones muy graves pueden llevar una cuantía superior a 600.000 euros y además pueden ser publicados en el Boletín Oficial del Estado. O sea, lo que se persigue con esta ley es que además las sanciones sean ejemplarizantes. Lo que se pretende es la prevención del delito y la protección del informante y además ejemplarizar. De ahí que incluso se prevea la publicación en el Boletín Oficial del Estado, que esto es una novedad. Pero también hay otras sanciones que pueden ser las amonestaciones públicas, la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales o incluso la prohibición de contratar con el sector público. ¿Cómo se implanta el sistema interno de información? Bueno, pues tiene que haber un responsable de implantación, que la ley atribuye esta función al órgano de administración, es decir, el más alto nivel de la empresa. Y además, en los casos de que hay en las sociedades o en las empresas que tengan representación legal de trabajadores, tiene que hacerse previa consulta con los representantes de los trabajadores. Además, será el órgano de administración, es el competente para designar la persona física responsable de la gestión del sistema. Esto va en línea con lo que establece el artículo 31 bis, que compliance o compliance officer tiene que ser un órgano de la administración. Pues como las legislaciones en distintos sistemas tienden a integrarse, la ley sigue el mismo esquema de compliance en general, de que esto es una decisión al más alto nivel organizativo de la empresa. Si se opta porque el sistema recaiga en un órgano colegiado, muy bien, pero entonces hay que designar a una persona física que sea la responsable con todas las facultades de gestión del sistema interno de información. Eso no quiere decir que la responsabilidad siga recayendo en el órgano colegiado. Tanto el nombramiento como el cese corresponde al órgano de administración. Tiene que comunicarse a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que es una novedad, se crea con esta ley. Lo que pasa es que tenemos que decir que, dado que la ley es tan reciente, todavía falta el desarrollo reglamentario. Entonces falta, aunque hay algunas comunidades autónomas que ya están nombrando las autoridades independientes de protección, estamos en pleno camino y habrá que ver qué matices establece el reglamento de la ley en esta materia. El responsable del sistema debe ser independiente y autónomo respecto del órgano de administración. Se establece en la ley que tiene que tener por lo menos la característica, el cargo de directivo. Y también se señala en la ley que en los casos en que las sociedades tengan un compliance officer, el responsable puede recaer en el compliance officer. Esto, bueno, no es que sea obligatorio, puede, pero parece lo más adecuado, ¿verdad? Salvo en empresas muy grandes, donde entonces normalmente disocian los puestos. Parte del sistema interno de información, el eje fundamental, es el canal ético, el canal interno, que luego nos explicará con más detalle Emilio.
Simplemente decir que es el cauce fundamental, ¿no?, para comunicar las infracciones. Ya no vale el correo electrónico donde podías identificar fácilmente el IP del remitente, sino que tiene que tener una serie de características, las más importantes: garantía de anonimato y de confidencialidad. El canal interno, pues, es el cauce que permite realizar las comunicaciones de las infracciones, pero también se prevé que esta comunicación sea de forma oral. A quien realice la comunicación tiene que establecerse claramente el procedimiento. Todo canal interno del canal ético va acompañado de una política reguladora del canal ético, que además se establece en la ley que debe tener publicidad. Incluso se dice que si la empresa tuviera una página web debería estar accesible. Y en esa accesibilidad incluye el aviso a todo aquel que quiera formular una denuncia de que tiene una garantía de anonimato, que no va a haber represalias, la garantía de prohibición de represalias. Todo lo que hemos establecido para el sistema interno de aplicación rige igualmente para el canal ético. En cuanto a la gestión del sistema, estas son las dudas fundamentales que se le plantea a todas las empresas. ¿Vale? Yo quiero cumplir con la ley, yo como órgano de administración nombro un comité o un responsable, y ¿qué tengo que hacer? Bien, una vez que llegan las denuncias, que antes veíamos como muy raro, pero ahora están a la orden del día y cada vez son más, lo primero que hay que hacer es recepcionar. Tiene que haber alguien detrás de este canal para que reciba la comunicación. Y aquí empiezan los problemas. ¿Qué hago? ¿Qué hago con la denuncia? Por eso es muy importante que la persona que reciba las comunicaciones tenga una formación adecuada y suficiente para saber qué hacer con la denuncia. Porque, por ejemplo, las denuncias ahora más peligrosas para las empresas en cuanto a las recientes novedades legislativas pueden ser, por ejemplo, las relativas al abuso sexual. Tras la nueva ley del CSI, de los abusos sexuales y el incremento de la tipificación como agresión sexual, claro, si una persona mete una comunicación en la empresa de que está siendo abusada, acosada, normalmente la gente no tiene una formación jurídica y no define claramente, tipifica el delito del que está siendo víctima. Entonces es muy importante. Desde luego, muy poca gente sabe decir, no, yo estoy siendo objeto de abuso sexual, no, espera, que no, estoy siendo objeto de agresión sexual. Es muy raro que la gente distinga, o de acoso, pues a lo mejor ellos lo cuentan con sus palabras. El responsable tiene que recepcionarlo, tiene que hacer una investigación. A muchas empresas esto se les hace muy cuesta arriba, por eso la ley ha previsto la posibilidad de externalizar la gestión. Es decir, que se contrate a especialistas, como por ejemplo podríamos ser nosotros, ¿verdad? Perdón la cuña publicitaria, pero bueno, a especialistas de su ámbito de confianza para externalizar las gestiones de las denuncias, con un procedimiento que además está regulado en la ley. Pues tiene que haber primero la identificación a través del cual ha llegado la denuncia, tiene que haber una información clara y accesible de los externos, esto es el procedimiento de gestión de informaciones, que bueno, el contenido mínimo del procedimiento, esto es más para el protocolo. Me voy a pasar a la diapositiva siguiente. El que reciba el informe, la denuncia, tiene que ser capaz de realizar una investigación de los hechos y realizar un informe. La investigación de los hechos tiene que tener todas las garantías, no vamos a decir un procedimiento penal, pero sí garantías. Tiene que investigar a los presuntos testigos. Ojo, la garantía de la prohibición de represalias no solo va para el informante, sino también para las personas y los testigos que aparezcan en la denuncia. Y además todo esto de la garantía de anonimato, confidencialidad, como ya ha apuntado antes Mar, tiene que estar conjugado con la protección de datos. ¿Qué hacemos con los datos que recibimos de las denuncias? ¿Dónde los guardamos? ¿En qué servidor? ¿Por cuántos años? ¿Quién tiene acceso a esos datos? Todo eso está muy regulado en la ley. Estaría dentro de la coletilla de protección de datos de interés legítimo, pero no se puede tener almacenado de por vida, ni siquiera por una causa legítima. El informe que haga el responsable de la denuncia tiene que expresar la exposición de los hechos, clara, la clasificación de la comunicación, a efectos de conocer la prioridad en la tramitación, tiene que dar
su opinión sobre la verosimilitud de los hechos, tiene que emitir un informe, entre comillas, de credibilidad del testimonio, tiene que decir si a su juicio, tras las investigaciones realizadas en la empresa, es creíble o no. La investigación en la empresa tiene que guardar todas las garantías también de confidencialidad y anonimato y tiene que contener unas conclusiones y la valoración de los indicios que la sustentan. Tiene que ser lo más jurídico que se pueda, no vamos a decir que es como la fase de instrucción de un procedimiento penal, pero todo lo que más se acerque, pues mayores garantías va a tener. Luego, una vez que ya tenemos las conclusiones, si la denuncia, por ejemplo, una persona que dice estoy siendo acosada laboralmente en la empresa, y entonces tenemos al gestor responsable del sistema interno de comunicaciones que ha emitido que tras la valoración correspondiente o el despacho externo que ha hecho el informe, dice, bueno, pues ahora hemos concluido que lo que dice esta persona es verdad. ¿Qué decisiones hay que adoptar? Se tiene que adoptar la empresa, la organización, tras ese informe. Bien, se puede archivar el expediente si se considera que el testimonio del denunciante no ha sido creíble o que no tiene importancia, o si atendía la gravedad del delito, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un delito tipificado como tal en el Código Penal, pues es que me he dado cuenta de que hay corrupción en la empresa o que es verdad que le están acosando laboralmente, pues a lo mejor lo que tiene que hacer es remitir el expediente al Ministerio Fiscal o a lo mejor lo que tiene que hacer la empresa es iniciar un procedimiento sancionador contra el empleado o contra el directivo o contra la persona que haya cometido la infracción. El plazo para finalizar la instrucción no puede ser superior a 3 meses desde la entrada en el registro de información. No lo he comentado, pero en las diapositivas anteriores se establece que una vez que recibes la comunicación, el responsable del sistema tiene un plazo de 7 días para informar al denunciante que ha recibido la comunicación. Todos esos plazos, todos los procedimientos, que es verdad que me lo he pasado un poco por encima, deben estar contenidos en la política reguladora correspondiente. Y otras características que se establecen, que no teníamos antes de la ley, es la obligatoriedad de tener un registro de informaciones, si no recuerdo mal es el artículo 28 el que lo establece, y todos los sujetos obligados a tener un sistema interno de información deben contar con un libro registro de informaciones recibidas. O sea que a las personas que llevéis pues el asesoramiento en general de empresas, pues al libro registro de socios, a todos los registros contables y mercantiles hay que incluir este libro registro de informaciones derivadas del sistema interno de comunicación. También es muy importante, bueno, aquí se establece a efectos de lo que decíamos, ¿y cuánto tiempo puedo guardar los datos? Bueno, pues la ley es muy clara, en ningún caso pueden conservarse los datos por un periodo superior a 10 años. En cuanto a la publicidad del canal interno, pues los sujetos comprendidos dentro del ámbito tienen que dar una información clara y accesible sobre este sistema. Si tienes página web, por supuesto hay que publicarlo en la página web y si no lo tienes, pues tendrás que hacerlo de alguna manera que llegue absolutamente a todos los trabajadores. ¿Y esto cuándo hay que implantarlo? Todas las empresas, si yo tengo una empresa de más de 50 trabajadores, tienes que tenerlo implantado antes del 13 de junio, o sea, quedan 2 días literalmente. Y las entidades jurídicas del sector privado con 249 trabajadores o menos, así como los municipios de menos de 10.000 habitantes, el plazo máximo se extiende hasta el 1 de diciembre. Pero bueno, estamos hablando de mañana. Esto quiere decir que nos tenemos que poner las pilas y implantar la ley pues cuanto antes mejor. Y bueno, nada más. Muchas gracias por vuestra atención y si tuvierais alguna duda, pues quedo a vuestra disposición después de que Emilio haga su exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Brasil España, gracias a la Casa de Brasil. A mí me gustaría hacer un micro inciso, me he quedado sin mucho tiempo, pero quería bajar un poco al mundo de los mortales, lo que acabamos de comentar, tanto desde la perspectiva de ciberseguridad como desde la perspectiva normativa o desde la ley que aplica en este aspecto. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. Uno, que ya ayer teníamos que haber implantado un canal de denuncias, un sistema de información, un canal interno de información que dentro de las organizaciones que tengan 250 trabajadores o más, ¿vale? Estamos hablando de empresa privada.
La administración pública le vence el mismo día 13, a no ser que sea un ayuntamiento de más de 10.000 habitantes, y está en proceso de implantación. Quiero empezar un poco comentando cómo comienza esta unión de las dos organizaciones. Se ha hablado muy poco de Procesia, pero es una organización que es imprescindible a día de hoy en la digitalización de la administración pública, y IDBO pues es una consultora internacional con muchísimos años de experiencia dentro del mundo privado, y además mando un saludo a mis compañeros del Departamento de Compliance porque nos estamos dejando la piel por adaptar todo esto a la realidad organizacional, tanto en la administración pública como en la administración, como las organizaciones privadas. Somos dos organizaciones que tenemos unos equipos profesionales excelentes, con mucho conocimiento técnico, con mucho conocimiento jurídico, y esto es una sinergia imprescindible para poder hacer real una herramienta que cumpla con todo esto sin que suponga un quebradero de cabeza para las organizaciones. Y tenemos que tener en cuenta que la obligación es tan extensa que obliga a organizaciones de 50 o más trabajadores, o sea, un espectro inmenso dentro de la realidad empresarial en el país. Si les soltamos esta presentación jurídica y les hablamos de ciberseguridad, lo primero que les sucede en un 100% de los casos en esa tipología de organizaciones es el agobio. Y cómo hago esto, cómo lo implanto, ahora necesito un responsable más, a quién nombro, cómo lo hago. Bueno, para eso estamos nosotros. O sea, por eso surge esta sinergia. Hemos contactado con el mejor desarrollador de programación informática y con el mejor experto a nivel nacional en seguridad de la información, en protección de datos, en el desarrollo tecnológico dentro de la administración, y hemos desarrollado un software, ¿vale? Hemos desarrollado un software que además tiene un soporte jurídico imprescindible que se ha tenido en cuenta desde hace mucho tiempo. Hemos analizado la directiva de 2019, hemos analizado el anteproyecto, el proyecto y la ley. Y con esto hemos llegado a desarrollar un software que simplifica muchísimo todo el procedimiento, porque todos los puntos que hemos estado analizando en la ley están previstos a través de la herramienta. Están previstos además desde toda la perspectiva normativa, no solo esta ley 2/2023, sino teniendo en cuenta toda la normativa aplicable de protección de datos, etc. Y para nosotros es un orgullo el poder decir que si no somos la primera, lo vamos a ser, y si no, probablemente haya muy pocas organizaciones que hayan certificado en el Esquema Nacional de Seguridad la herramienta. Es decir, nuestro sistema está en la última fase para la certificación en nivel alto según el Esquema Nacional de Seguridad. ¿Por qué comento esto? Porque toda la primera parte de la ponencia me parece imprescindible en las organizaciones. Tiene que haber, dentro de las políticas, las guías de buen gobierno, etcétera, tenemos que tener muy en cuenta cuál es la realidad actual de las organizaciones. O sea, todos los días salen en las noticias pues, actualizaciones con brechas de seguridad de la información con respecto a datos médicos, de empresas privadas dentro de la organización, de las organizaciones que tienen participación por parte de la administración pública, etc. Entonces, esto es una bomba de relojería. Tenemos que tener en cuenta que estamos recibiendo información confidencial con un nivel de seguimiento que tiene que ser imprescindible. ¿Qué es lo que pasa si no cumplimos con eso? O sea, a día de hoy hay 8.500 millones de herramientas en el mercado con respecto al canal de denuncias, que te dicen, bueno, este es el canal, sí se puede hacer anónimo porque se vincula con un correo electrónico, se genera a través de una URL específica, con un buscador concreto que nos rastrea, etc. No. O sea, no es solo eso. Tiene que ver muchísimo con cómo almacenamos los datos, cuál es el seguimiento de la información, la trazabilidad, dónde se almacena, qué tipo de instalación tiene. Podemos contratar un canal de denuncias que tenga un coste X que nos cubra con respecto a la ley, pero podemos tener un problema de seguridad dentro de la organización importantísimo. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las características que tiene que tener el sistema, tanto desde la perspectiva jurídica como desde la perspectiva de seguridad. Y por eso nos hemos aliado. Hace un par de años nos sentamos, nosotros contactamos precisamente con Procesia porque queríamos desarrollar esta herramienta con los mejores y teniendo esas garantías de que si nosotros íbamos a hacer una propuesta a la administración o íbamos a hacer una propuesta de un servicio a multinacionales, queríamos que fuese
con todas las garantías y por eso estamos en proceso de certificación. Empiezo con mi ponencia. He comentado ya un poco cuál es la alianza de las dos organizaciones. Quería hablar un poco de los beneficios que reportan en el canal de denuncias, pero no voy a tener muchísimo tiempo. Básicamente es un poco lo que comentaba Leticia del chivato. Si nosotros dentro de nuestra organización, y estoy hablando de nuestra, con la responsabilidad de que somos propietarios, socios, accionistas, formamos parte del órgano de administración de gobierno, tenemos un famoso chivato que nos está diciendo desde dentro qué cosas estamos haciendo mal, qué es lo que puede que estemos incumpliendo con respecto a la normativa aplicable, vamos a poder exonerarnos o reducir muchísimo la responsabilidad penal que tenemos como organización. Si además tenemos la suerte de que no está sucediendo, pero puede que esté sucediendo, al final esto lo que crean son una serie de alertas. Y dentro de la organización, si somos conscientes y tomamos medidas, evitamos que suceda. Entonces, eso es imprescindible. Hay mucha más información en las diapositivas, pero creo que como beneficio imprescindible, incluso antes que la sanción del 1.000.000 de euros, que evidentemente si llega, pues la mayoría de las empresas no la podrán asumir, tenemos que tener en cuenta que el tener un sistema a través del cual obtengamos información sobre las cosas que puede que no estemos haciendo bien es algo imprescindible. Ya no hablo desde la perspectiva de compliance, que es uno de los elementos imprescindibles dentro de un sistema para poder tener un seguimiento o para poder tener un control sobre esto. Hemos hecho un esquema. Veis que hay dos colores en las columnas. Digamos que la primera columna, que tiene un color clarito, sería la parte del sistema que se encarga de registrar esa información, ¿vale? Después de mucho desarrollo, de tratar con la administración, de tratar con empresas privadas, hemos ido mejorando casi día a día, semanalmente. Los programadores nos odian la herramienta. Nos hemos ido encontrando con muchas cosas que no vienen descritas en la ley, pero son situaciones reales a la hora de gestionar esa información que nos hacen plantear que había que mejorar muchísimo la ley con respecto a la práctica. Entonces, nosotros en la práctica dentro del sistema lo hemos hecho. Tenemos un entorno en el que registramos las comunicaciones como informantes, pero ¿qué sucede si Leticia hablaba de comunicaciones verbales o escritas? Esto supone un cauce. El canal interno es el cauce que cumple con toda esa norma, porque hay una serie de requerimientos que nos harían imposible hacer esto con documentación por escrito, precisamente por la seguridad de la información o la protección de datos. Tenemos que establecer unas características concretas dentro de este sistema. Entonces, el cauce, el canal de comunicación que se establece cumpliendo con todos esos requisitos es el propio canal interno, ¿vale? Si tenemos que recibir comunicaciones de forma verbal, tenemos que tener la forma de que consten dentro de ese sistema. Entonces, hemos desarrollado una figura dentro de la organización que se llama el registrador de comunicaciones. Las comunicaciones pueden venir de forma directa por parte del informante, puede ser dentro de la organización o fuera, y además nosotros podemos recibir una carta, podemos recibir un correo electrónico a recursos humanos. ¿Qué hacemos? No lo registramos en el sistema. Podríamos, si tuviésemos la opción, contactar con esa persona que nos ha dado esa información y decirle, no, se tiene que remitir a través del cauce establecido para ello. Pero, ¿y qué pasa si hemos recibido una carta anónima? ¿Qué pasa si recibimos una llamada de alguien que quiere reportar esa información? ¿Qué pasa en los casos de las fundaciones o de las organizaciones que son reales y con los que trabajamos, del tercer sector, en los que hay personas que forman parte de la organización de forma directa o de forma indirecta y tienen discapacidad? Alguien que tenga una discapacidad es imposible que coja un formulario, elija la taxonomía de la comunicación, describa, etc. Entonces, esa persona tiene que tener las mismas garantías de anonimato, de confidencialidad, de acceso a la información y, por supuesto, el derecho de registrar la comunicación. Hemos desarrollado eso. Se asigna a un responsable que reciba por vía telefónica las comunicaciones, las transcribe, las graba. Hay muchísimos modos de hacerlo y las introduce dentro del sistema. Y además le permite dar una trazabilidad y un seguimiento a las comunicaciones y tener un canal de comunicación con esos informantes, que no tiene por qué ser solo a través de un sistema informático. Entonces, por eso nosotros hemos tenido en cuenta muchas cosas. Dentro de las figuras que comentaba Leticia, mínimas que se establecen, el responsable del sistema de información es la figura imprescindible. Es una figura que no se puede externalizar, que tiene que ser parte de la organización. Y además es una figura que tiene tanta importancia que tiene unas responsabilidades dentro del sistema que tienen que quedar reflejadas.
dentro del propio canal, ¿vale? Esa figura podría ser el administrador, podría ser un gestor de las comunicaciones, pero tiene que tener la capacidad de saber cuál es el estado de las comunicaciones, cuáles son las tipologías de las comunicaciones recibidas. Si se solicita por parte de la autorización independiente estadística sobre el sistema, se la tiene que poder facilitar. Entonces, dentro del software está prevista esta figura, tiene esas funcionalidades, además puede gestionar las comunicaciones y puede tener contacto con el resto de gestores que son los que reciben las comunicaciones y tienen que hacer todo ese procedimiento del que hablaba Leticia, el procedimiento de investigación, la resolución, etcétera. ¿Qué es lo que sucede si le damos toda esta información a una organización y se lo instalamos y lo dejamos tal cual? Pues que evidentemente va a tener un cacao impresionante. Entonces, desde nuestra perspectiva, es imprescindible la formación. Nosotros, en la implantación, facilitamos un manual de uso de la herramienta y además estamos aportando una serie de valor añadido desde nuestro conocimiento con respecto al asesoramiento para el uso de la herramienta, decirle, pues mira, tienes un plazo de 7 días, etc. Hay que desarrollar esas famosas políticas de las que hablaba Leticia, que están establecidas por ley. Tenemos que tener una política de regulación del sistema. Si no tenemos una política, no sabemos cómo utilizarla, etc. Si contratamos un canal que tiene unas características y nuestra organización funciona de otra, no tiene ningún sentido todo esto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una serie de funcionalidades dentro de la herramienta que cumplan con todo eso previsto en la Ley 2/2023 y, por supuesto, que cumplan con los estándares de seguridad que tenemos que tener en una organización en todos los aspectos. Incluso no, uno de los imprescindibles es la protección de datos, ¿vale? No vamos a leer todas las funcionalidades, pero son imprescindibles. Muy relacionado con lo que comentaba Mar de forma inicial, tenemos que tener en cuenta que al ser en sí una base de datos, tenemos unas opciones de instalación. ¿Por qué hemos hecho un inciso o hemos dedicado un espacio a esto? Porque normalmente estas herramientas están instaladas, alojadas en la nube, y hay organizaciones que precisamente cumpliendo con sus estándares definidos por las políticas de buen gobierno con respecto a seguridad de la información, tienen sus propias bases de datos, tienen sus accesos, tienen sus responsables que tienen unos controles a nivel interno. Entonces, nosotros facilitamos el mayor nivel de seguridad en cualquiera de las opciones. Si lo hacemos en la nube, lo estamos haciendo en servidores europeos que cumplen con el Esquema Nacional de Seguridad, precisamente. Si se comparte, tenemos un tipo de instalación que se denomina Kubernetes, que son por niveles, que bloquea la información para que no puedan acceder otros usuarios que están compartiendo ese almacenamiento. Y si queremos, que de hecho es una de las opciones que nos solicitan algunas organizaciones, incluso en la administración pública, podemos hacer una instalación en los propios servidores de la organización. Tenemos un esquema en el que hablamos, según el tipo de instalación, del acceso a la información y del acceso a los datos personales. Es un resumen mínimo, pero sí que tenemos que tener en cuenta que hay dos entornos. Uno, que es el de la base de datos, que en función de la instalación acceden pues, los responsables de un TIC o los responsables de la seguridad de la información de la organización, o accede quien presta el servicio, que en este caso pues, es el Departamento Técnico de Procesión. Y con respecto a la seguridad de la información, tenemos que tener en cuenta que en función de las responsabilidades designadas de los usuarios de este sistema, tienen acceso de forma puntual a las informaciones, tienen acceso en el momento concreto en el que necesitan tener acceso y ya no lo tienen. Con respecto al administrador, siempre va a tener acceso a la estadística y a la gestión del resto de usuarios, que el administrador, me estoy refiriendo también al responsable del sistema, y además ese responsable del sistema puede tener también las funcionalidades de un gestor, porque se encargue de gestionar las comunicaciones y va a tener un acceso concreto a información confidencial que venga dentro de esas comunicaciones. Hay un montón de servicios que prestamos las dos organizaciones, pero sí que consideraba interesante el que podemos configurar desde un espectro ya muy amplio el cómo vamos a organizar nuestro sistema de información. Si queremos que las comunicaciones lleguen a gestores específicos en función de las tipologías de las comunicaciones, por ejemplo, tenemos un comité de prevención del acoso en la organización y queremos que esas tipologías de comunicaciones les lleguen a ellos. La herramienta lo hace directamente.
Queremos que haya un responsable que le asigne las comunicaciones a los gestores que estén bajo su responsabilidad, siguiendo la normativa aplicable, por ejemplo, en la administración pública, pues la ley 3940. Al final tenemos que tener en la mente que tiene que ser un sistema que sea flexible con respecto a las características de las organizaciones. Y la configuración es sencillísima, porque si nosotros tenemos un mínimo espectro de cómo es la organización en 10-15 minutos, podemos decir, mira, se necesita esta solución en la que tengas un responsable, etc. Si la organización quiere externalizar, correcto, pero tenéis que tener conocimiento de cómo funciona, de quién es el responsable, de cómo actuar en caso de que suceda. Y eso es un servicio que nosotros prestamos de forma directa, ¿vale? Con respecto a las políticas, etcétera, pues siempre va a haber el apoyo jurídico de un equipo experto, y con respecto a la seguridad de la información, con respecto a la instalación, con respecto al soporte técnico, tenemos la garantía de que detrás del desarrollo y en el seguimiento y en la evolución de la herramienta está nuestro partner, que no le puedo tirar más flores. Pero bueno, me gustaría o me hubiese gustado compartir la herramienta en sí, pero estamos escasísimos de tiempo. Lo que sí me gustaría instar a todos los participantes que están aquí presencialmente y a todos los que nos están siguiendo a través de la webinar a que nos contacten. Estamos encantados de poder dar información, de poder estudiar nuestra situación y de poder desarrollar o de mejorar las características en función de lo que estamos teniendo como experiencia con todos los clientes. Estamos muy contentos con la aceptación que está teniendo la solución. Y bueno, pues simplemente contactando con nosotros podemos hacer una demostración directa, podemos ponernos en contacto, hablar sobre las soluciones, etc. Antes de terminar, voy a volver a hacer un hincapié en la fecha. O sea, el 13 de junio, en la semana que viene, vence el plazo para la implantación de estos nuevos sistemas que tienen que tener muchísimas organizaciones. Siempre queda el margen de las pymes, que son la mayoría de organizaciones que están en España, que les da un plazo hasta el 1 de diciembre. Ojo, acabáis de ver la complejidad que tiene el sistema, etcétera. Esto no es algo que se implante hoy y mañana ruede. Hay que intentar hacer un estudio, desarrollar las políticas, nombrar un responsable, organizar a nivel interno cómo va a funcionar, etcétera. Entonces, bueno, los plazos, por desgracia, han sido muy estrechos, han venido acusando muchísimo porque la transposición de la directiva pues, ha venido a principios de este año. Pero bueno, pues sabéis que en nuestras organizaciones vais a tener siempre un apoyo y la información creo que la hemos facilitado de la manera más amena. Y bueno, pues me gustaría mucho agradecer la presencia de mis compañeras, a María, Leticia y todos los asistentes y a quienes nos están siguiendo. Y no sé si queréis comentar algo más o hay alguna pregunta a través de la webinar. ¿No? Vale. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, pues agradecer las palabras y la información que nos habéis facilitado y proporcionado, y sobre todo, bueno, de la manera que nos habéis ilustrado, de la forma tan prudente y tan sintética. Y quería formularos una pregunta a cada uno de los ponentes. En lo que a Mar se refiere, me gustaría, y yo creo que es de sentido común y de coherencia, como muy bien has reafirmado, ¿qué papel o qué posición está jugando ahora España en lo que a la ciberseguridad se refiere en relación a la Unión Europea y con terceros estados? Es decir, ¿qué papel y qué posición tenemos? ¿De acuerdo? En lo que a Leticia, pues me gustaría también conocer si las empresas, cómo se han tomado esta ley de 2023 y si realmente, debido a que todo es esta inmediatez, si están razonablemente preparadas a salvaguarda de lo que es la externalización, que claro, es una vía de escape muy sensata y muy racional. Y por lo que se refiere a Emilio, creo que la clave está en el canal, como muy bien has indicado, y lo que me preocuparía, o lo que me preocupa, es si este canal puede ser objeto de distorsión e incluso conllevar a una cierta falsedad. Gracias. Bueno, pues lo que yo conozco es, bueno, dentro de la posición de España y o sea, en el ámbito de la Unión Europea, nosotros, como comentaba en la primera parte de la ponencia,
trabajamos muy de la mano con el Centro Criptológico Nacional. Como decía, el Centro Criptológico Nacional es uno de los principales organismos del ámbito del sector público impulsor de la ciberseguridad a nivel nacional y en el mercado de LATAM, de América Latina. La estrategia que está llevando a cabo, por ejemplo, en lo que es el CCN, ¿no? En este ámbito, pues es una estrategia muy completa, por lo que decía, porque nos está posicionando dentro de lo que es el marco de la ciberseguridad, no solamente en la parte tecnológica o puramente técnica de herramientas, que podría ser todo el tema de los SOC, ¿no? Sino que también está liderando, llevando a cabo una estrategia muy buena en toda la parte que tiene que ver con el marco de gobierno, normativo de cumplimiento. De hecho, el jefe del área de normativa y cumplimiento del CCN, Pablo López, está desarrollando junto con su equipo toda una metodología de trabajo que se llama MicroCens. MicroCens es una metodología que lo que hace es que te ayuda a cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad de una manera simplificada. Simplificada quiere decir, el Esquema Nacional de Seguridad tiene 72 medidas. Según la categoría de tu sistema, vas a estar en el básico, en el medio o en el alto. Si te tienes que ir a un alto y empezar la categorización, la adecuación en ese nivel, probablemente la inversión económica que tengas que hacer sea altísima. Entonces, bueno, la verdad que está liderando con bastante éxito dentro de lo que es el sector público esta metodología, que lo que hace es marcarte una hoja de ruta, y aunque tu categorización a nivel de sistema salga a nivel alto, bueno, pues él dice, vamos a empezar con el básico, securizate, aunque sea en un mínimo, y nos marcamos unos tiempos para llegar a tu alto, pero por lo menos que tengas esa certificación en el nivel básico o en el nivel medio si es abordable, ¿no? Te puedo hablar de los dos planos. En relación con América Latina, que nosotros, pues, la verdad que estamos teniendo la fortuna de visitar, pues, varios de los países hermanos, ¿no? En este ámbito hay mucho interés precisamente en abordar la ciberseguridad desde esta capa, es decir, herramientas hay en todo el mundo. O sea, SIEM hay en todo el mundo, un SOC se despliega hoy por hoy en cualquier parte del mundo. Lo que ya no está tan estandarizado es la normativa con la que hay que cumplir y cómo asentar esa capa de gobierno. Nosotros sí que estamos viendo, pues a través de, bueno, pues nuestra colaboración en estos países a través del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que hay mucha necesidad en este tema de tener una estrategia completa que llevar a sus organizaciones, independientemente del área, da igual justicia, que administración pública en general, que cualquier otro sector. Y dentro del mercado de la Unión Europea, o de lo que es la Unión Europea en sí, bueno, aquí hay muchísima normativa. Sabemos que en este ámbito se está trabajando mucho por parte de todos los países. Lo que pasa es que España sí que tiene una cosa muy buena, que es que, por ejemplo, ha sido una de las grandes impulsoras de todo lo que tiene que ver con las leyes y las regulaciones de protección de datos. Entonces, ahí hay quizás un punto, una variante que nos pone en una situación de partida un poco diferente por cómo abordamos la ciberseguridad aquí. O sea, no digo que no se esté haciendo en el resto de los países de la Unión Europea, que también, pero aquí tenemos una visión ya muy integrada de la ciberseguridad desde el punto de vista tecnológico, también con los datos. Hay muchísimos estudios, muchísimos proyectos, informes en comunicación con la Unión Europea también, de hecho. De hecho, también, pues, por ejemplo, desde el Centro Criptológico Nacional también se está trabajando a nivel de la Comisión Europea en un reglamento que pueda ser como una especie de esquema nacional de seguridad para toda la Unión Europea. Entonces, bueno, tenemos un papel, yo diría que bastante protagonista y bueno, protagonista desde el punto de vista de aportar. O sea, que se están haciendo muchísimas cosas y aunque decía antes que el mercado anglosajón es pionero en el ámbito del gobierno, claro, es que el gobierno tiene muchas aristas, ¿no? Y sobre todo tiene una parte muy importante que es el cumplimiento de la normativa. Entonces yo creo que España en ese sentido es un país bastante ejemplar de cara a cómo llevar el cumplimiento de la normativa. Y bueno, esta es un poco la visión que te puedo comentar de lo que conozco y de los proyectos en los que estamos trabajando hoy por hoy. Gracias. Pues sí, de orden de las preguntas, ¿no? Bueno, la primera cuestión que me planteabas es cómo se lo toman los empresarios. Bueno, pues claro, depende del empresario. Yo sé que no quieren ni hablar de esto, de otra ley más, bueno, ahora sí, pero seguro que es obligatorio, pero ¿qué multas ponen? Pero de verdad, bueno, pues esos empresarios no los hay.
Pero en general, la gente lo que quiere es no tener problemas, cumplir y los empresarios que son nuestros clientes, por ejemplo, suele dominar en ellos un sentido práctico muy grande. Entonces, dicen, bueno, es obligatorio, hay que hacerlo, es bueno para la empresa, bueno, pues cuanto antes mejor. Y luego se suelen dar cuenta de que, claro, tiene muchos beneficios tener esto, porque tener hoy en día una denuncia de acoso, de abuso, de corrupción, de cohecho en los medios de comunicación puede suponer el cierre de la empresa, riesgo reputacional que lleva implícito no tener compliance en general, pero hoy en día con las denuncias es un suicidio. O sea, si es que lo de menos es la multa. Es que ahora incluso lo publican en el boletín oficial del Estado, que si tienes una infracción muy grave, teniendo en cuenta que se considera muy grave no tenerlo. Entonces, no sé si por motivos prácticos o porque realmente la cultura de compliance poco a poco se está implantando en las empresas. Entonces, al final, los empresarios lo que quieren es no tener problemas. Y claro, y no responder de los delitos cometidos por otros, porque no olvidemos que esto es parte del compliance en general, del cumplimiento normativo, pero también del 31 bis del Código Penal. Ojo, por recordarlo hay determinados delitos que cometen las personas jurídicas. Entonces, claro, ¿cómo se cometen delitos para las personas jurídicas? Es una ficción. En realidad los delitos siempre lo cometen las personas físicas. Entonces, ¿qué dice el Código Penal? El delito físico, bueno, con mis palabras, ¿no? El delito físico cometido por su empleado, su colaborador, su persona de dependencia, de ese delito va a responder usted, persona jurídica, salvo que me demuestre que ha hecho todo lo posible para prevenirlo. ¿Y qué puede hacer una empresa para prevenir el delito? Pues implantar un sistema de compliance. Dentro de ello, los empresarios ahí sí que se espacian un poco y van implantando pues, lo que es más obligatorio. Entonces, ahora, ¿qué es obligatorio si tienes más de 50 empleados o tratas menores o eres sujeto de prevención o obligado a la prevención de capitales? Pues tener un canal de denuncias. Entonces, es tan barato implantar un canal de denuncias y el no tenerlo te puede salir tan caro, pero no solo en términos económicos, que ya es lo de menos, que al final el sentido práctico de los empresarios les lleva a implantarlo. No sé si he respondido a la pregunta. En cuanto a la externalización, que era tu segunda pregunta, claro, es que se les plantean muchos problemas. Las organizaciones grandes sí que tienen departamento de compliance y lo tienen muy fácil, pero organizaciones grandes, las empresas del IBEX. Las que no son tan grandes, incluso aunque sean grandes, pero por número de trabajadores o por volumen de cifra de negocios, pero que tengan una estructura pequeña, ahí les cuesta más. Incluso a las administraciones públicas, ¿a qué funcionario le encargamos ahora la responsabilidad de ser el responsable del sistema interno de comunicaciones? Pues es que empiezan a pasárselo de unos a otros. Entonces, claro, la solución perfecta es la externalización. Sobre todo en los casos que no nos ha dado tiempo a hablar en la presentación de conflicto de intereses, porque nos ha pasado muchas veces, un caso muy reciente que hemos tenido en el despacho, ¿verdad, Emilio? Era una denuncia puesta el responsable del buen gobierno corporativo contra el responsable de transparencia. Bueno, pues es que ahí hay un conflicto de intereses muy grande. ¿A quién se le encargamos la investigación? Claro, ¿a quién encargamos la investigación? Que no lo cuente en el café, que guarde toda la protección de datos, que investigue sin que se le conozca y que tenga la capacidad de evaluar, de hacer una mínima credibilidad de testimonio de si lo que le están contando es cierto, ¿no? Que al final tiene que hacer un informe. O otro caso, cuando nos externalizaron, otro caso real, nos externalizaron la denuncia. ¿Por qué? Porque luego nos mandaron una foto, el que había recibido la denuncia, que estaba la denunciante, el denunciado y el responsable del sistema en una mesa, poco más que esto, juntos teniendo una reunión. Pues no sabía cómo manejarlo, tenía al pobre un conflicto de intereses tremendo y entonces pues se le abrió un poco el cielo. Hay veces que por falta de medios y otras veces por necesidad de no saber qué hacer, o necesidad me refiero a conflicto de intereses, u otras por falta de medios y de conocimiento y de capacidad. Entonces, bueno, esto para nosotros es un placer, son nuestros expertise también, pero y es que las empresas se quitan un problema, pero que te lo regalan así con un brazo. Así que nada, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, agradezco también la pregunta porque era parte de los contenidos que quería compartir
Bueno, la pregunta, si no he entendido mal, es cómo garantizamos que la información que recibimos es veraz o que no se está suplantando la identidad de otra persona, etc. Bueno, uno de los grandísimos trabajos de desarrollo que hemos hecho con respecto al software es que no se cubra solo la ley. Es decir, esto no es solo el cauce por el cual recibimos, damos trámite y damos el recibo y hacemos la resolución. Es además una herramienta para eso, para la gestión, para la investigación, para el seguimiento. Permite la comunicación incluso sin saber quién es la persona que está detrás comunicando de forma anónima entre los gestores que están encargando de recibir esa información y el informante. Permite evitar el conflicto de interés. Nosotros hemos desarrollado varias opciones para que una vez el informante va a registrar la comunicación, sepa quiénes son las personas que van a recibir esa información. Si están involucradas en el procedimiento, evitamos el conflicto de interés facilitando esa información a otro gestor que no esté implicado o incluso al famoso responsable del sistema sin facilitar la información de la comunicación, porque le llama una notificación y le informa de que hay una comunicación que no se puede gestionar porque los gestores están implicados y tendríamos la opción de asignar otro gestor interno. Lo idóneo sería la externalización, precisamente por lo que estamos comentando ahora mismo, por el conflicto de interés dentro de la organización. Además, por parte de la administración y por parte de clientes, se nos ha pedido que en caso de que el informante se identifique, tengamos la opción de ratificar que es esa persona y que no estoy suplantando a alguien diciendo, pues soy un fulanito, pues porque a lo mejor tengo un conflicto directo con esa persona y le voy a involucrar en un procedimiento. Entonces, existen fórmulas para firmar la documentación, para acceder y ratificar que es esa persona. Los gestores pueden ponerse en contacto y hacerle preguntas específicas para obtener más información, documentación, verificar que esa persona es real. Nos permite el acceso puntual a responsables, porque se establece además en la ley al responsable de recursos humanos, al director jurídico de la organización, etcétera. Nos permite el acceso puntual para la colaboración. Si yo soy un gestor y no tengo ni idea de si ese día estuvieron esos trabajadores en la organización, tengo que consultar sí o sí con el responsable de recursos humanos. Pero no es solo eso. La herramienta está desarrollada para que tengamos una trazabilidad de todo ese procedimiento. Entonces, si enviamos un correo electrónico al director de recursos humanos y le solicitamos una información, queda constancia porque podemos adjuntar esa documentación. Tenemos una serie de hitos dentro del procedimiento que van quedando registrados con respecto a la fecha y a la hora en la que se han realizado. Podemos adjuntar documentación, como comentaba, si recibimos una comunicación por teléfono, la podemos grabar registrada y que quede la grabación dentro del procedimiento para que si necesitamos la colaboración de un externo o de otro departamento puedan tener acceso, etc. Y siempre con las garantías de que son usuarios con un acceso restringido, que tienen unas claves, que tienen que ser registrados previamente como usuarios por parte del responsable del sistema. Es decir, no va a haber brechas de información, no va a acceder a la información nadie que no esté autorizado. Está muy bien previsto. Entonces, ante esa duda, que surge a todos los clientes cuando lo contratan, es que estamos muy preocupados porque si de repente empiezan a registrar 6 comunicaciones, el famoso desempleado aparece en todas las altas, en todas las formaciones de los clientes. Es que ese es uno que se fue un poco con la pierna cruzada. Bueno, pues está en su derecho de registrar la información, pero a través de la herramienta tenemos la información de ratificar o intentar ratificar que esa información es veraz, porque le vamos a poder hacer preguntas, le vamos a pedir información que demuestre que su versión es certera. Si queremos, tenemos la opción de que ese registrador que se identifica, porque tenemos la opción de hacer la comunicación anónima, que se identifica, nos ratifique que se pone un campo específico para identificar el DNI, por ejemplo, o incluso para que facilite una firma digital. ¿Cuál es la realidad de eso? Que limita mucho la petición de comunicaciones identificadas, porque si me tengo que identificar y tengo que poner una firma digital para acceder, tengo que poner mi DNI, no sé qué, la voy a hacer anónima, que es más sencillo y al final la funcionalidad es la misma. Pero sí que es cierto que antes de que alguien se registre diciendo soy fulanito, pues preferimos que, o puede preferir la organización que diga soy fulanito y lo certifico con una firma, con un DNI, etc. Entonces, porque quería haber explicado un poco cómo funciona a nivel interno con esos usuarios de los que hablábamos, el sistema para poder garantizar, ahondar en la información, poder registrar el procedimiento, porque al final esto
Leticia decía, es un procedimiento de instrucción, casi un procedimiento, yo creo, desde la práctica, es un procedimiento de instrucción en toda regla, porque recibimos la información, la documentamos, realizamos un procedimiento, adjuntamos la documentación que ratifica que se está teniendo una reunión, una entrevista, la grabación, la autorización para la entrevista, o sea, al final es un procedimiento de instrucción. ¿Qué es lo que sucede? Que si se lo damos a fulanito, que es el secretario o el auxiliar o el ayudante y no tiene unos conocimientos específicos, se va a encontrar con un caos. La herramienta es súper sencilla, son 5 botones, literalmente. Recibir, asignar colaborador, comunicarme con el informante y resolver la comunicación. Aceptar o rechazar, se acabó. Adjunto la documentación y cierro. Pero lo que pasa es que si no tiene información, no conoce la ley, no, pues nosotros damos una información. Explicamos cómo funciona la herramienta, qué es lo que permite y sobre todo estudiamos cómo es la organización antes de hacer la implantación. Nosotros vemos qué necesidades pueden tener, hacemos una serie de recomendaciones y contratan lo que necesitan realmente, que yo creo que es imprescindible y sobre todo lo que les es funcional y eficiente. Termino, porque me extiendo muchísimo, pero muchos clientes nos dicen, oye, y si esto se puede externalizar, ¿por qué no lo externalizamos directamente? ¿Para qué? ¿Cuántas comunicaciones puedes recibir? ¿Vas a contratar una empresa que esté prestando un servicio que a lo mejor no es necesario hasta que no llegue una comunicación que no se gestiona? Entonces, nuestra recomendación, entendemos que justa y transparente, es decir, aprende a gestionar el sistema tú, no un responsable que tenga la formación necesaria para hacerlo, y si hay un caso concreto en el que hay un conflicto de interés, es un procedimiento que se complica porque están involucradas varias personas, porque no sabemos cómo gestionarlo, ahí es donde está el soporte jurídico para contratar la externalización. Pues que además, creo que uno de nuestros puntos más fuertes es que está desarrollado ya por expertos jurídicos que están detrás, que puedes levantar el teléfono y decir, me ha llegado esto, no sé por dónde cogerlo. Está desarrollado por expertos tecnológicos que podéis tener la mayor tranquilidad con todas las brechas de información, de seguridad de la información, con respecto a la protección de datos, el almacenamiento, etc. O sea, yo creo que lo que nosotros ofrecemos son garantías y es tranquilidad con respecto a esta nueva obligación que nos pide a todos completamente verdes.